Bueno, buenas noches a todos. Hoy en el Café de la SADE, en esta segunda edición virtual, tenemos la, la buena onda y el honor de recibir a Diego Simón, que es uno de los ganadores del tercer concurso de la SADE Filial Regional Bahía Blanca en la categoría narrativa. Voy a decir muy poco de él porque el resto lo va a decir su persona. Él es oriundo de Quilmes, corregime Diego, y vive actualmente en Isidro Casanova. Y hoy nos visita para darnos a conocer un poco respecto a su obra, a su trabajo, a sus gustos y también para deleitarnos con la lectura del texto ganador, creo. Yo me anticipo que es algo así. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, ¿cómo estás, Mariana? Excelente. Gracias por este espacio y gracias por permitirme participar de este café literario y gracias también por generar estos espacios, ¿no? que son tan necesarios en estas épocas. Así que muchas gracias. Sí, igualmente Como estos decía, sí. espacios no tendrían existencia si no hubiera participación. Y así que la gratitud es muy mutua en todo caso. Contanos a ver cómo ha sido el origen o cómo empezó tu camino literario. Fue un comienzo abrupto. Resulta que yo tengo guardado todo lo que escribí, desde lo primero hasta lo último, y en su momento lo que hacía, bueno, luego de escribir algo lo llevaba a una hojita bien prolija, con la fecha en que lo había escrito y todo, me tomaba ese trabajo. Entonces digo que fue abrupto porque cuando voy a ver eso que escribía, esos primeros textos, son del año 98, yo tenía 16 años. Y previo a eso no había escrito absolutamente nada, y en ese año, cuando veo todo lo que escribí, es un montonazo. Fue un comienzo muy abrupto, y tampoco sé muy bien cuál fue la chispa o el detonante para que se dé ese gusto por la escritura, porque tampoco era un gran lector en ese entonces. Por ende me cuesta hoy entender qué fue lo que causó, ¿no? Que empecé a escribir. Sí recuerdo un libro que me impactó, que lo leí quizás un poco antes de esa edad, que era El Profeta, de Gibran Jalil. Que fue un libro que lo disfruté muchísimo, pero muchísimo. Creo que lo leí en la edad justa para mí, para mi intelecto. Lo leí justo en la edad que me impactó. No podía creer cómo alguien tenía las cosas tan claras, ¿no? De todos los aspectos de la vida. Creo que ese texto quizás haya sido lo que después me motivó a que en un momento comience a escribir, ¿no? Que después lo prolongué y hoy en día lo disfruto y cada vez lo disfruto con más entusiasmo inclusive. Bueno, tuviste muchísima suerte porque ese libro, más que un libro, yo lo considero un tesoro. Yo lo leí ya cuando tenía más que 16, ya estaba en la uni, en la facultad, pero de todas maneras, en la adolescencia, que es una época de búsqueda, que es lo que vos, en la edad que más o menos manifestás, leer semejante texto y fue una maravilla, o sea, que bien podría ser, ¿sí? Pero bueno, la Sí, culpa ya sí, estaría seguramente. sí, no sé, no recuerdo tampoco cómo llegó a mis manos, cómo llegó a mi Claro. casa, pero sí, la verdad que es un texto hermoso. Y ya te digo, lo leí en el momento justo, quizás si lo leía antes no me causaba eso, y si lo leía después quizás tampoco, Sí, era tal mi cual. momento para leerlo. Genial, pero genial. ¿Y, y cómo se dio o cómo se da si es que hay una preferencia sobre algún género narrativo o no lo hay? ¿Cómo es eso en vos? Sí, hoy en día definitivamente es el cuento. Hace ya 3 años que escribo exclusivamente cuentos. Eh, lo que venía escribiendo desde el comienzo hasta hace un tiempito atrás
eran textos que era poesía, o al menos eso intentaba, pero eran textos repletos de imágenes, repletos de metáforas, de por ahí frases que les costaba hilvanarlas, pero era como salía. Y bueno, después con el tiempo sí pude ir acomodando ese desorden, y, y lo que empecé a ver era que en los textos había ciertas historias escondidas. Noté que había incluso un final, algo que concluía al final del texto. Entonces, bueno, dije, bueno, voy a tirarme a hacer algo un poco más extenso de lo que escribía, y Bien. agarré uno de ellos y me lancé a escribir un cuento. Y la verdad que me gustó, quedó, y me gustó el proceso de escribirlo. Y a partir de ahí, de ese cuento, escribí puramente narrativa, que es lo que disfruto mucho, y tiene una extensión que me queda muy bien para contar lo que quiero contar, y la verdad que hoy en día el cuento, sí, tal cual. Mirá qué bueno. Bueno, es una de las herramientas, a veces en los talleres o en las ejercitaciones y demás que uno hace, es utilizar, porque el problema es utilizar el disparador en realidad, o encontrarlos. Estamos llenos de disparadores, porque vemos una imagen, como vos decís, o un texto previo, una oración previa, y podemos un microcuento, si bien es bastante vertiginoso el microcuento, pero sale. El tema es que a veces no nos tomamos el tiempo para encontrar esa herramienta que vos decís. ¿Y en qué te inspirás vos para escribir tus textos? Si es que hay alguna inspiración definida. Eh, Quizá la inspiración la relaciono un poco más con lo que escribía antes, ¿no? Con la poesía. Ajá. Era algo más palpable. Era el momento, ese instante en el cual se te viene algo a la cabeza, como decís vos, o ves algo, o escuchás, o lo que fuera, un recuerdo, y era ese deseo de decir, quiero ya un papel, algo donde escribirlo, porque sé que me siento y lo escribo, Uh-huh. porque sé que tengo en la cabeza algo que quiere salir, ¿no? Que está como pidiendo socorro. Eh, con el cuento no sé por dónde pasaría bien la inspiración. El cuento lo veo como algo mucho más, al menos en mí, la producción del cuento es algo mucho más trabajado. Ya de por sí tiene otra extensión, Sí, claro. pero la inspiración pasa por lograr. A mí las ideas, cuando me surgen, me gusta tenerlas en la cabeza un tiempo, dejarlas que maduren, irlas ampliando, ver hacia dónde va, cómo puedo empezar, definir el personaje, y están en la cabeza gestándose hasta que en un momento creo que ya está terminado, y ahí recién me lanzo a Ah, bien, escribirlo. bien. Sí, Hay quizás, una sí, incubación de disfruto cuento. mucho del pensarlo. Mira, Disfruto bueno, mucho del pensarlo, sí, me gusta imaginar y ver y ir y venir, y no me gustó. Y sí, me encantó cómo quedó, y el otro día me doy cuenta que no, y vuelvo otra vez. Y disfruto mucho de eso. A veces me hace un poco colgado, pero bueno. Eh, Quizá la inspiración pase por, bueno, por cuando me siento a escribirlo, lograr volcar en la hoja lo que tengo en la cabeza, ¿no? Que son imágenes, movimientos y todo eso, lograr que quede con un contenido, si se quiere, literario, si se logra. Quizás pase por ahí. Es algo mucho más laborioso que el cuento, es un ejercicio diario. porque además tiene una estructura y tiene una estructura que uno tiene que respetar de alguna manera y además es como que en la poesía, en todo texto dejamos el alma, pero en la poesía la dejamos un poco más y es más flexible. Pero el cuento medio que hay algo que cumplir, es como vos decís. Igualmente cada uno tiene su estilo y me encanta esto de que medio como que rumiás el cuento y después te sentás y lo armás. Está bueno. Hay gente que no, hay gente que digamos que lo escupe en una hoja y después lo empieza a modificar. Sí, Son distintas técnicas, pero está sí, bueno lo que vos claro. haces. Sí, está muy bueno. Es decir, Y, cada uno tiene que ir encontrando su modo, ¿no? En que le salen las cosas, y bueno, y una vez que lo descubrí, más por ese lado. Yo creo hay que que repetir este las es mi cosas. camino, que, como te decía,
disfruto mucho de elaborarla en mi cabeza. Bien, bien. Eh, ¿Y cómo ha sido tu producción literaria? ¿Qué has hecho? Contanos algo de lo que haces o de lo que has hecho. Mis cuentos se ubican más que nada dentro del género fantástico, Ajá. pero muy cerquita de lo que es, lo que consideramos, ¿no? La realidad. Como si la realidad tuviera un perímetro. Bueno, me gusta moverme hacia los costados de esa línea divisoria. Creo que es una zona muy gris, llena de incertezas, y llamando a incerteza a aquello que nos cuesta encontrarle una explicación, ¿no? Y como tal, siempre lo arrojamos del otro lado de esa línea divisoria y lo llamamos fantástico, irreal. Me gusta jugar con eso. Y los relatos giran en torno a la persona, sí, a la mente, giran en torno a la mente del personaje. Describen cómo el personaje se ve afectado por esa irrupción de lo fantástico dentro de lo real, en esa relación como parasitaria que se da. Me gusta jugar por ese lado. Muy bueno. ¿Y tenés alguna producción propia? ¿Estás elaborando algo? Creo que me habías dicho. Sí, sí. Sí, en un mes, si Dios quiere, ya mi primer libro de cuentos Bien. va a estar publicado a través de la editorial Circulares, así que súper contento y la verdad que es un proceso. Ahora ya es esperar que se imprima, pero todo el proceso de esta finalización, digamos, de lo que tenía escrito, que implicó su corrección y después, bueno, todas las revisiones con la editorial, fue súper nutritivo. La verdad que tener que leer tantas veces y analizar tanto lo que venía escribiendo me permitió también descubrirme como escritor, ¿no? Sobre qué me gustaba escribir, qué no, o qué errores iba cometiendo. Hubo un descubrimiento que fue fenomenal, me encantó. Me descubrí cómo escribía, así que Qué muy maravilla. contento. Sí, sí, muy contento. Y también te lleva a repensar o a pensar con un poco más de detenimiento cuando vas a escribir algo, el tono en que lo querés escribir, tu estilo, tratar de ir definiendo tu voz, ¿no? Tu voz narrativa. Muy bien. Qué maravilla, felicitaciones. Bueno, ya nos vas a acercar, ya de alguna manera lo tendremos más cerquita, porque estamos medio lejos. Y esta situación medio que nos aleja, pero los llegan a donde tienen que llegar, así que Nos seguro. aleja, pero nos aleja, pero nos acerca al mismo tiempo, es raro. Exactamente. O sea que va a llegar de alguna manera. Sí, 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 ya va a llegar pronto. Contanos, sin decir demasiado, porque si después lo vamos a disfrutar a la lectura del texto, si hay algo que generó, ¿cómo fue que se generó el texto ganador? Si hay algo en el fondo, ¿qué nos podrías decir? Eh, Particularmente el cuento del Galeón, que es con el que participé del concurso, es el primer cuento que escribí. Así que le tengo un aprecio súper especial, porque fue haber tomado algo que escribía antes y decir, bueno, me lanzo a llevarlo a otra extensión y con una historia más desarrollada. Y digamos que fue como el eslabón entre de lo que escribía antes y lo que escribo ahora. Es importante entonces, ¿sí? Para Sí, vos. sí, la verdad que es muy importante y a su vez fue una escritura súper fluida. Eso fue también lo lindo, que casi que me senté y salió. Nunca pensé hacia dónde iba ni nada. La historia se desarrolló hasta que al final dije, bueno, paro para ver cómo lo termino, cómo lo encamino hacia un final. Pero por eso fue como el modo en que escribía antes, pero con la estructura de lo que empecé a escribir después, fue la unión de esos dos mundos. Bien, es un eslabón de evolución, justo. Es la evolución de Diego. Claro, es como
Sí, sí, sí. Fue la Eh, conexión. y qué te parece si nos compartís este texto? Dale, dale, Dale. lo voy a leer. Bueno. Desperté rodando por un suelo mojado. Iba de un lado hacia el otro como si unas manos gigantes me siguieran al mundo. Logré sujetarme de algo. Era de noche. Comencé a escupir asqueado por la sal en mi boca. Me puse de pie y miré a mi alrededor. Distinguí cañones suficientes como para derribar a una tormenta. Me encontraba en una embarcación enorme, ancha, toda de madera. Alcé la mirada y sus imponentes velas me estremecieron. Se trataba de un galeón. Por momentos las olas alcanzaban la cubierta y me golpeaban. Miré al cielo buscando una referencia que aliviara mi vértigo. Todo allá arriba se mostraba tan quieto que la noche se presumía perpetua. Me senté bien pegado a uno de los cañones y me sujeté fuerte de él. Cerré los ojos implorando que fuera solo una pesadilla. Al pasar los minutos no necesité abrirlos para saber que no se trataba de un sueño. La oscuridad fue disminuyendo, también el movimiento del barco. Pude observar el amanecer a través de los balaustres de la baranda. Vi de pronto una embarcación sobre el otro costado. Fui hasta ese lado y agité los brazos con desesperación. Advertí que se acercaba. Se trataba de un barco pequeño, rojo, parecía un pesquero. Venía hacia mí. Lancé un grito de alivio, pero mi boca no produjo ningún sonido. Era como si la sal me hubiera corroído el paladar. Tal vez mi lengua era ahora solo una protuberancia minúscula e inservible. Fue entonces cuando noté que estaba virando. Se alejaba. No podía creer que fuera cierto. Recorrí la cubierta de un lado hacia el otro, hasta que di con un tablón ancho del tamaño de una puerta. Lo arrojé al agua, después salté yo. Logré alcanzarlo y me subí a él. Me puse boca abajo, sujetándome de sus bordes. La suerte, y solo ella, quiso que la marea me acercara a esa embarcación que ahora parecía detenida. Quedé a su lado. Sin embargo, la marea movía demasiado mi tablón devenido en balsa. Era como si el mar no se decidiera a soltarme. Finalmente pude treparme mientras un hombre recogía las redes. Abordé esa pequeña nave con desesperación. Me arrodillé en un rincón como deben hacerlo los creyentes al entrar al Edén. Estaba agotado. Me senté y apoyé la espalda contra el borde de la cabina. El hombre seguía en su labor con las redes. No había nadie más que él. Al terminar se sentó. Limpió sus manos con un trapo y encendió un cigarrillo. Observaba las canastas como si contara lo que había atrapado y dijo algo en voz alta. No reconocí su idioma. Se trató de una frase corta, parecida a una queja. Comencé a sentir dolor en los músculos de los brazos y de las piernas, luego un dolor general en todo el cuerpo. Había hecho un esfuerzo enorme sobre aquella puerta para no caer al mar. Me recosté sobre sogas en un espacio muy reducido y me quedé dormido. Me despertó el vaivén del barco y el sonido de fuertes vientos. Miré al pescador. Me tranquilizó el modo en que observaba las nubes negras que se avecinaban. Giró abruptamente el timón. Su rostro continuó ganando preocupación hasta que finalmente esas nubes devoraron al sol. La embarcación pareció encogerse. El hombre metió las castas dentro de la cabina. También amontonó redes y baldes en un costado para luego amarrarlos con fuerza. En ese instante un rayo impactó sobre el agua cerca de nosotros. La detonación del trueno hizo temblar al barco. Me senté en un espacio angosto entre la cabina y el borde de la nave. Apenas cabía. Me agarré con fuerza de una soga que estaba amarrada a mi lado. El barco se inclinaba cada vez más. La puerta de la cabina se abrió y se cayeron algunas canastas. Las olas gigantes inundaban la cubierta. Comenzó a entrar agua en la cabina. El pescador se acercó como pudo e intentó cerrar la puerta, pero el viento se lo impedía. El barco se puso de costado. El hombre resbaló.
pude ver cómo salió despedido agitando los brazos en ese último intento de aferrarse a la vida. La enorme garganta azul se lo tragó. No paraban de caer rayos sobre el agua como látigos. El mar se embravecía más y más. Me sostuve tan fuerte como podía. Poco después la tormenta siguió su rumbo. Solo se oían algunos truenos a lo lejos. También el viento fue perdiendo intensidad. De golpe silencio. Navegué sin rumbo en esa embarcación que no me pertenecía. A pesar de ser una partícula de polvo en la inmensidad, la angustia logró encontrarme y me maltrató con saña. No dejaba de pensar en el pescador, en la expresión de su rostro mientras caía al agua. También pensaba en el galeón, intentaba reconstruir mi pasado, partiendo atrás desde el instante en que había despertado rodando por la cubierta. Buscaba en mi cabeza un indicio de identidad, algo que me ayudara a recordar al menos mi nombre. Mientras se hacía de noche me recosté y me quedé dormido. De repente el barco se detuvo de forma abrupta. El sonido de las olas acariciando una playa me devolvió la esperanza. Salté del barco. Mis pies se hundieron en la arena. Me recosté sobre ella, rodé, la lancé por el aire una y otra vez. Caminé por la orilla sin animarme a entrar en la espesura que se exhibía impenetrable. Tras dos pequeñas bahías vi varias luces a lo lejos. Me costó entender de qué se trataba. Decidí adentrarme en la vegetación para acercarme escondido entre los árboles. Observé lo que parecía ser una comunidad de pescadores. Empujaban las balsas hacia el agua sin un ápice de apuro. Conté al menos 5 de ellas. Vi grupos de personas reunidas en torno a fogatas. Todos se movían como en cámara lenta, al ritmo en que la luna se desplazaba hacia su cenit. Se veían inofensivos. Me acerqué un poco más. Comencé a escuchar ruidos en la maleza, justo detrás de mí. Me agaché. Se oían cada vez más cerca. Algo se aproximaba. El ruido se aceleró y se volvió violento. Un animal pasó corriendo al lado mío, probablemente un jabalí por su tamaño. Del susto caí al piso. Detrás de él también corría un hombre a gran velocidad. Pasó muy cerca de mí. Por fortuna no me vieron y se alejaron. Sin embargo, yo no podía parar de temblar. Solo al rato pude calmarme y volví a observar a las personas que se encontraban junto a las fogatas. Un hombre faenaba un animal que colgaba de un palo. Hundía la cuchilla en su vientre una y otra vez. Lo hacía con gran habilidad. A un costado, en la fogata de mayor tamaño, 2 mujeres arrojaban ramas sobre las llamas. Observaban con atención las chispas que producían. Por momentos alzaban sus brazos como si encauzaran a esas chispas hacia el firmamento. Me moví hacia una zona más tupida de vegetación y pasé allí la noche. Hacía mucho esfuerzo para no dormirme. No sabía qué otros animales podían haber en la zona. Cada ruido me sobresaltaba. Apenas se asomó el sol, volví a mi embarcación. Se había desencallado, tal vez gracias a la marea que estaba alta. Encendí el motor y giré el timón. A continuación empujé la palanca de mando y lo dirigí mar adentro. De nuevo le cedí el rumbo a las incansables corrientes. Durante la noche advertí de golpe un silencio inhabitual. Miré hacia ambos costados, no vi nada. Me paré y al mirar hacia atrás no pude creer lo que veía. Era el galeón. La luz de la luna hacía brillar el hierro de sus cañones, que se asomaban como brotes de un árbol joven. Acerqué mi embarcación y lo abordé. Recorrí la cubierta. Me arrimé al cañón del que me había sujetado la primera noche, mientras imploraba que fuera solo un sueño. El barco se veía tan sombrío como aquella vez. Apareció un hombre por una de las escaleras. Me acerqué a él. Se sobresaltó cuando me vio. Retrocedió. Su rostro quedó expuesto a la luz de la luna. Era el pescador. Pronunció unas palabras apuradas. Me acerqué un poco más. Se alejó hacia un costado, atemorizado. No mostraba ningún signo de la violencia con la que las olas se lo habían tragado. Me moví hacia la más iluminada del galeón. Ahora los dos estaban
enfrentados en plena luz. Lo miré fijo. Su falta de reacción me desconcertó. No me reconoció, como si jamás nos hubiéramos visto. Cerré los ojos. Intenté nuevamente recordar qué hubo antes del galeón, pero tampoco obtuve respuesta. Comprendí que ya no importaba. Con un gesto invité al pescador a subir al que había sido su barco. Se sentó en la cubierta y lo arropé con una manta. Orienté la nave hacia donde caía la luna. Al mirar atrás, el galeón ya no estaba. Bien, qué bueno. Realmente. Bueno, gracias. Sí, demuestra lo que dijiste antes, este gris entre la realidad y lo que es, lo que no es, ¿no? Hay una cuestión ahí tal vez. Está muy bueno. Y Sí, creo bueno, que María. lo que a mí particularmente más me llega son las imágenes, ¿no? Que uno puede estar en ese lugar. Que a veces es difícil llevar, ¿no? Lo que uno está viendo en su cabeza al lector. Y en este caso, sí, fue fantástico. La verdad que muy bueno. Bueno, buenísimo. Qué lindo, gracias. Bien, Diego, ¿alguna cosa más que nos quieras contar? Eh, bueno, les haré saber cuando tengan ya mi libro en mis manos, Muy así bien. que lo publicaré por todos lados, súper contento. Eh, y sí, como te decía, la verdad que es, una vez piensa si es el momento para hacer algo así, pero sí, la respuesta es sí. Cualquier momento es el momento para pasar por una experiencia tan linda como para mí fue y está siendo esta publicación de mi primer libro. La verdad que lo estoy disfrutando mucho y estoy muy contento y ansioso, esperando ese momento tenga ya el libro en la mano y pueda comunicarlo al mundo. Bueno, muy bien. Ahí dentro del mundo estamos nosotros, así que lo vamos a saber. Obvio. Bueno, Diego, te agradecemos muchísimo este tiempo eh, y gracias por haber participado de nuevo. Y nada, la mejor de la suerte y no paremos de escribir. Un saludo muy, muy afectuoso desde mi persona y desde todos los que formamos la SADE, filial regional Bahía Blanca. Bueno, muchas gracias. Tomo ese saludo y les agradezco nuevamente por el espacio y por estas iniciativas, como te dije antes. Así que excelente, muchas gracias.